Thomas Hobbes, el pensador del Leviatán y el orden político. Bienvenidos a Perspectivas en Diálogo. Hoy profundizaremos en la vida, el contexto y el legado filosófico de Thomas Hobbes, una figura central en la historia del pensamiento político y social. Hobbes es conocido por su obra Leviatán, donde desarrolla una de las teorías más importantes sobre el contrato social. Pero ¿qué circunstancias personales e históricas lo llevaron a formular sus ideas? ¿Y qué relevancia tienen en el mundo actual? 1. Contexto histórico y biografía. 1. Nacimiento y familia. Thomas Hobbes nació el 5 de abril de 1588 en Malmesbury, una pequeña localidad en el condado de Wiltshire, Inglaterra. Su llegada al mundo estuvo marcada por el miedo y la incertidumbre. Su madre, según relatan algunos, entró en labor de parto prematura al escuchar rumores de una inminente invasión de la Armada Invencible española. Su padre, también llamado Thomas Hobbes, era un clérigo que abandonó a la familia tras un altercado público, dejando al joven Hobbes bajo el cuidado de un tío acomodado. Este hecho marcó su infancia y lo llevó a una vida de estudio y disciplina. 1.2 Educación y primeros años. Hobbes recibió una educación clásica, primero en escuelas locales y luego en Magdalen Hall, Oxford, donde se graduó en 1608. Aunque Oxford seguía una tradición escolástica basada en Aristóteles, Hobbes desarrolló un interés por las nuevas corrientes del pensamiento científico. Tras completar sus estudios, se convirtió en tutor privado de William Cavendish, hijo del conde de Devonshire, un puesto que definió su vida posterior. Esta relación no solo le dio acceso a los círculos más exclusivos de la élite inglesa, sino que también le permitió viajar por Europa y entrar en contacto con mentes brillantes como las de Galileo Galilei, René Descartes y Pierre Gassendi. 1.3 Influencia del contexto histórico. Hobbes vivió en una época de enorme turbulencia política y social en Inglaterra. La Reforma Protestante había fragmentado la unidad religiosa de Europa, y el conflicto entre el Parlamento y la monarquía inglesa desembocó en la Guerra Civil Inglesa, 1642 a 1651. Este periodo estuvo marcado por el caos, las ejecuciones y el derramamiento de sangre. Estas experiencias influenciaron profundamente a Hobbes, quien llegó a considerar el orden y la estabilidad como valores primordiales, incluso a costa de la libertad individual. 2. Filosofía de Hobbes. 2.1 Naturaleza humana. Hobbes consideraba que la naturaleza humana era esencialmente egoísta y competitiva. En su obra Leviatán describe un estado de naturaleza hipotético donde los seres humanos viven sin leyes ni gobierno. Según Hobbes, en este estado de naturaleza, los individuos actúan exclusivamente movidos por sus propios intereses. Esto lleva a un conflicto constante, ya que todos buscan maximizar sus beneficios. La frase "el hombre es un lobo para el hombre" captura esta idea. Sin un poder que los controle, las personas se destruirían mutuamente. Sin embargo, Hobbes también reconoce que los seres humanos son racionales. Esta racionalidad les permite darse cuenta de que un estado de guerra perpetua no beneficia a nadie, lo que lleva a la búsqueda de una solución colectiva. 2.2 El contrato social. La solución que Hobbes propone es el contrato social. Según esta teoría, los individuos acuerdan ceder parte de su libertad natural a un soberano o autoridad común que garantice la paz y la seguridad. Este contrato no es un acuerdo entre los ciudadanos y el soberano, sino entre los propios individuos. Todos aceptan someterse a una autoridad superior para escapar del caos del estado de naturaleza. El soberano, que Hobbes describe como un leviatán, tiene poder absoluto. Esta concentración de poder es necesaria para mantener el orden y prevenir el retorno al estado de guerra. 2.3 Visión del Estado y la autoridad. Hobbes es uno de los primeros pensadores en justificar la existencia del Estado desde una perspectiva racional y no religiosa. Para él, el Estado es una construcción artificial, creada para proteger a los individuos de su propia naturaleza. A diferencia de otros filósofos como John Locke o Jean-Jacques Rousseau, Hobbes no cree que el poder del soberano deba estar limitado. Sostiene que cualquier debilidad en la autoridad podría llevar al caos y la violencia. 2.4 Ciencia y filosofía política. Hobbes también se inspiró en los avances de la ciencia moderna. Admiraba el método de Galileo y trató de aplicar un enfoque científico al estudio de la sociedad y la política. Consideraba que el comportamiento humano podía entenderse a través de leyes mecánicas, similares a las que rigen el movimiento de los cuerpos. Esta perspectiva materialista fue revolucionaria y sentó las bases para el desarrollo de las ciencias sociales modernas. 3. Legado y relevancia. 3.1 Impacto en la filosofía política. Hobbes es considerado el padre del contractualismo moderno y uno de los precursores de la filosofía política secular. Su pensamiento influyó en figuras como John Locke, Rousseau y hasta los padres fundadores de Estados Unidos.
Aunque su defensa del poder absoluto es controvertida, su análisis del contrato social sigue siendo un punto de referencia para entender las bases del Estado moderno. 3.2 Vigencia de sus ideas. En un mundo donde los conflictos y las amenazas globales persisten, las ideas de Hobbes sobre la necesidad de una autoridad fuerte y el sacrificio de ciertas libertades por la seguridad colectiva siguen siendo motivo de debate. Sus conceptos también son útiles para analizar fenómenos contemporáneos como los estados fallidos, el terrorismo o las tensiones entre libertad y seguridad en las democracias modernas. Thomas Hobbes fue un pensador que se atrevió a mirar de frente la naturaleza humana y plantear preguntas difíciles sobre la organización social y política. Su obra Leviatán no solo es una reflexión sobre su tiempo, sino un legado que nos invita a cuestionar cómo vivimos juntos y que estamos dispuestos a ceder para garantizar nuestra seguridad. Ahora es tu turno. ¿Crees que el pesimismo de Hobbes sobre la naturaleza humana es justificado? ¿Qué opinas de su idea de un poder absoluto? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte a Perspectivas en Diálogo para más contenido.